El capítulo 259 de Valle Salvaje es un torbellino de secretos y sospechas. Una línea delgada separa la verdad de la mentira, y esa línea está a punto de quebrarse. La confesión de Ana, manipulada bajo la sombra de Úrsula, se convierte en un puñal envenenado. Rafael siente como la duda lo devora, pero no tiene pruebas. Solo sospechas que lo persiguen como un eco implacable. Las tierras del duque vuelven a llenarse de poder y control. Matilde vive con miedo constante. Cada gesto de victoria puede convertirse en represalia. En la fiesta de los varones, nada es certeza. Leonardo quiere gritar al mundo su amor por Bárbara. Irene oscila entre la lealtad y la traición, y Bárbara tiembla, temiendo que una sola palabra arruine para siempre su vida. Mientras tanto, Peppa toma una decisión que cambiará su destino. Elige a Martín. Francisco sonríe con falsa cordialidad, escondiendo un resentimiento que lo carcome por dentro. Y cuando Tomás regresa a la casa pequeña, el aire se enrarece. Alejo desconfía. Luisa se ahoga en ansiedad. Pero el verdadero clímax está en el embarazo de Adriana. José Luis, consumido por la duda, enfrenta a Rafael. Rafael, acorralado, se ve obligado a sostener una mentira para protegerla. Victoria, con su mirada fría, espera el momento exacto para usar ese secreto a su favor. Y Bárbara, sufre en silencio, cargando con la angustia de lo que sabe y no puede revelar. El silencio se vuelve insoportable. Rafael queda atrapado entre el amor por Adriana y el deber de protegerla. Ese niño que crece en su vientre se convierte en el centro de todas las tensiones. Para algunos, esperanza; para otros, una amenaza; para todos, un misterio capaz de cambiarlo todo. En Valle Salvaje, cada decisión es una jugada en un tablero cruel, y el destino aún esconde sus cartas más peligrosas. José Luis recorre los pasillos de la casa grande con el rostro sombrío. La noticia del embarazo había traído sonrisas, pero en su corazón solo había una duda corrosiva. ¿De verdad Julio era el padre de ese niño? Las palabras de Bárbara, celebrando la felicidad de su hermana, lo hicieron pensar demasiado. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, él empezó a sospechar lo que siempre temió: la cercanía entre Rafael y Adriana. Una tarde, en el despacho, compartió sus miedos con Victoria. Ella lo escuchó con una sonrisa helada, como quien disfruta de un secreto ya conocido. «No me sorprende en absoluto», dijo con ironía. Ese Galvez siempre tuvo un lazo extraño con Adriana, quizá más íntimo de lo que aparenta. Sus palabras, lejos de calmarlo, avivaron el fuego en el corazón de José Luis. No podía permitir que una mentira manchara el nombre de su familia. Y sin embargo, algo inesperado lo estremecía: el deseo profundo de abrazar a ese niño. «Si es hijo de Julio, será mi nieto. Pero si no lo es», murmuró, sin atreverse a terminar la frase. Victoria, con la frialdad de siempre, lo recordó sin titubeos. «El honor de esta casa está en juego. Actúa con inteligencia». Y con esa misma firmeza decidió dar un paso más: enfrentar a Rafael. Lo miró directo a los ojos, con voz grave, casi cortante. «Dime la verdad. ¿El hijo que espera Adriana es de Julio?» Rafael quedó helado. Por fuera intentó mantener la calma, pero por dentro ardía. Sabía que una sola palabra mal dicha podía condenar a Adriana y al bebé. El silencio se extendió, demasiado largo, demasiado pesado. José Luis lo interpretó como evasión. Su ceño se frunció, y con voz dura lanzó la advertencia. «Recuerda, de tu respuesta depende el bienestar de Adriana. Si me dices que ese hijo es de Julio, ella estará protegida. Pero si me dices lo contrario, no respondo de las consecuencias». El Galvez sintió entonces el filo del peligro real. No era solo la reputación lo que estaba en juego. Era la seguridad de la mujer que amaba, y la vida de esa criatura. Respiró hondo. Midió cada palabra. Y al fin, con voz firme, pronunció la mentira necesaria. «El niño es de Julio». José Luis lo observó con ojos penetrantes, buscando grietas en esa afirmación. Pero al cabo de unos segundos asintió en silencio. Aunque su interior seguía lleno de dudas, la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Y tarde o temprano, volvería a brotar. Así, la alegría por el embarazo se transformó en un campo minado de tensiones. José Luis quería creer, pero no podía acallar la sospecha. Victoria, mientras tanto, disfrutaba del desconcierto. Veía en ese niño una pieza clave en el tablero de poder que tanto la fascinaba. El secreto de la verdadera paternidad se volvía cada día más pesado, sobre todo para Bárbara.
Ella sí sabía la verdad. Sabía que el hijo que Adriana esperaba era de Rafael, no de Julio. Y ese conocimiento la desgarraba. Callar era un acto de amor, pero también un riesgo mortal. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Julio en relación al niño, sentía un nudo en la garganta. Irene, en cambio, vivía ajena a todo. Conversaba con Bárbara con la inocencia de siempre, sin imaginar la tormenta que escondían esas sonrisas. «Es una bendición que Adriana siga embarazada», comentó un día, paseando por los jardines. «Hasta mi padre lo celebra, dice que es como si Julio no hubiese muerto». Las palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de Bárbara. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Forzó una sonrisa, pero no logró ocultar el dolor que la atravesaba. La tensión se hizo insoportable cuando Irene, con ingenuidad, preguntó: «¿No crees que este niño será el lazo perfecto para unir aún más a las familias?» Bárbara bajó la mirada, fingió distraerse con unas flores. No pudo pronunciar palabra. Su silencio decía más de lo que quería admitir. Pero Irene, ajena, no supo leerlo. En la intimidad, Bárbara lloraba en silencio. Callar era proteger a Adriana de un escándalo y de la ira del duque. Pero también lo sentía como una traición a la memoria de Julio. Ese dilema la desgastaba día tras día, robándole el sueño, borrando su paz. Adriana, por su parte, intentaba mantener la calma. Pero dentro de ella ardía la presión de su padre, las sospechas de José Luis. Y la sombra de Victoria, siempre al acecho, como una red imposible de romper. Solo Rafael era su refugio verdadero. Aunque incluso él se veía obligado a ocultar la verdad. Esa complicidad los unía, pero al mismo tiempo los condenaba al peligro constante. El eco de las sospechas de José Luis seguía resonando en los pasillos de la casa grande. Bárbara temía que alguien, tarde o temprano, descubriera la verdad, y que esa revelación fuera usada para destruir a Adriana. La idea de que Victoria tuviera ese secreto en sus manos la llenaba de terror. El secreto se convirtió en una cadena invisible, que ataba a todos. Bárbara cargaba con la angustia del silencio. Irene seguía viviendo en la ignorancia. Adriana luchaba por sostenerse en medio de la tormenta. Y Rafael jugaba con la mentira para salvar lo que más amaba. El futuro del bebé, aún sin nacer, ya estaba marcado por intrigas y miedos. Un destino oscuro que amenazaba a toda la familia. La presión sobre Rafael alcanzó el punto más alto. Comprendió que su palabra decidiría el destino de Adriana y de ese hijo. José Luis lo había puesto contra las cuerdas. Debía sostener que el bebé era de Julio, o arriesgarse a desatar la furia del duque. En silencio repasaba las consecuencias de cada elección. Mentir era traicionar la verdad, pero confesarlo significaba exponer a Adriana a un escándalo capaz de destruirla. Adriana, cada vez más frágil por el embarazo, se aferraba a él con lágrimas en los ojos. «Prométeme que no permitirás que nada nos separe». Rafael la abrazó con fuerza. Sintió en su pecho el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir, sin arriesgarlo todo. Sabía que debía sostener la mentira de la paternidad de Julio. Aunque dentro de él ardiera el deseo de gritar la verdad, ese niño era suyo. Victoria, como una sombra paciente, observaba todo con calma calculadora. La posibilidad de que el niño fuera de Rafael no la sorprendía, al contrario, hasta la divertía. Para ella, cada secreto era un arma, y solo aguardaba el momento perfecto para blandirlo a su favor. José Luis, en cambio, no hallaba paz. Aunque Rafael había jurado que el hijo era de Julio, su instinto le gritaba otra cosa. Pasaba horas encerrado en el despacho, acariciando distraído las paredes, imaginando cómo sería tener a ese niño en sus brazos. La ilusión de un abuelo se mezclaba con la sospecha de haber sido engañado. Quería protegerlo, pero también descubrir la verdad. Mientras tanto, Bárbara seguía cargando con el peso insoportable de su silencio. Sabía lo frágil que era la mentira. Cada sonrisa de Adriana le partía el alma, porque detrás de esa esperanza se escondía un secreto capaz de derrumbarlo todo en cualquier momento. El riesgo crecía con cada día. Si Rafael no lograba sostener la farsa, la vida de Adriana y la del niño corrían verdadero peligro. Todos caminaban en una cuerda floja, y los hilos del destino estaban a punto de romperse. Adriana, con su inocencia. Rafael, con su amor y su mentira. José Luis, con sus dudas. Victoria, con su ambición. Y Bárbara, con un secreto que la estaba consumiendo por dentro. La noche cayó sobre la casa grande. Un silencio pesado lo envolvió todo, no de calma, sino de presentimientos.
El futuro del bebé, aún sin nacer, se había convertido en el epicentro de todas las intrigas. La pieza clave que decidiría el rumbo de Valle Salvaje. Al mismo tiempo, Ana sentía cada día más el lazo de Úrsula apretarse en su cuello. Ella había sido testigo de aquella tarde fatídica en que Julio encontró la muerte. Y ahora vivía atrapada entre el miedo y la conciencia. Rafael, convencido de que ya había arrancado la verdad, decidió citarla de nuevo. Esta vez frente a la propia Úrsula. El encuentro, en el salón principal, se tiñó de un aire tan tenso que hasta los criados evitaban acercarse. Rafael, con el ceño duro y la voz cargada de impaciencia, exigió: «Habla sin rodeos, Ana». La joven, con la mirada clavada en el suelo, respondió con las palabras que Úrsula había sembrado en su mente. «No le dije la verdad, don Rafael, porque temía su reacción». Él frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué temías de mí, Ana? ¿Acaso te amenacé alguna vez?». Ana tragó saliva, y con voz temblorosa repitió la excusa ensayada. «Miedo, simplemente miedo». Úrsula intervino con la destreza de una actriz consumada, colocándose como protectora de la doncella. «No la presiones, Rafael. Si cayó, fue por tu carácter. Tú mismo la atemorizaste. No hay nada más que contar». Rafael la miró con desdén. Sabía en su interior que cada palabra de Ana llevaba la huella de su enemiga. Esa confesión no era espontánea, tenía un guión escrito por otros. Pero carecía de pruebas para desarmarlo. El juego psicológico se intensificó. Úrsula, con falsa serenidad, acariciaba el hombro de la criada como quien ofrece consuelo, mientras en su memoria resonaban las amenazas de fuego y muerte con las que la había doblegado. Ana, atrapada, no podía contradecirla. Su silencio era el triunfo de Úrsula, pero también la semilla de una sospecha más grande en Rafael. El Galve, con la mirada fija, pensaba: «Ana no miente por voluntad propia. Está coaccionada». Y sabía que Úrsula era capaz de todo, incluso de manipular la vida de una muchacha indefensa. Sus ojos ardían con el deseo de desenmascararla, pero comprendía que debía ser cauteloso. Si la empujaba demasiado, perdería para siempre la oportunidad de conocer la verdad. El encuentro terminó con Úrsula levantándose, victoriosa, con una sonrisa apenas perceptible. Ana se retiró cabizbaja, con el peso de la mentira clavándose en el corazón. Y Rafael, solo, descargó su rabia golpeando la mesa. No estaba convencido. Su instinto le gritaba que tras aquella versión se escondía el verdadero rostro de su enemiga. Y juró que no descansaría hasta arrancar la máscara de Úrsula. La partida seguía abierta. Ella había logrado imponer momentáneamente su versión. Pero la sospecha ardía en la mente de Rafael, como una llama que no se apaga, dispuesto a esperar el momento exacto para hacer que la verdad saliera a la luz. Pero los secretos no eran el único peso que cargaban. El tema de las tierras volvía a cruzarse en el camino de Rafael y Adriana como un espectro imposible de ignorar. En un rincón discreto de la casa grande, Rafael tomó el brazo de Adriana con suavidad, pero con firmeza. «Tu padre no ha cambiado, Adriana», advirtió con el ceño fruncido. «Esa sonrisa con la que ahora pretende acercarse no es más que un disfraz. Su único propósito es que aceptes el trato, quedarse con tus tierras, a cambio de borrar la deuda». Adriana lo miró con angustia. Su embarazo la hacía más vulnerable, y la sola idea de caer en las redes de su padre le provocaba un escalofrío. «Quizá de verdad quiera ayudarnos», susurró Adriana, buscando consuelo en sus propias palabras. Pero Rafael negó con la cabeza, con una convicción que no dejaba margen a dudas. «Lo conozco demasiado bien. Nunca ha buscado el bien de nadie más que el suyo. Debes mantenerte alerta». En otro rincón del caserón, Matilde luchaba contra sus propios temores. La amenaza de Victoria aún resonaba en su memoria, tan viva como el primer día. Atanasio intentaba apaciguarla con frases tranquilizadoras. «No temas, mujer, el duque tiene la mente ocupada con esas tierras. Todo su esfuerzo está puesto en recuperarlas. No le interesa tu destino en este momento». Pero Matilde no hallaba alivio en esas palabras. Se abrazó a sí misma, mirando al vacío. «El duque quizá no me haga nada, pero Victoria es otra historia. Ella no necesita apoyo para cumplir sus amenazas. Sabe moverse sola, y no dudará en hacerlo». El temblor en su voz revelaba la certeza de quien conoce demasiado bien la maldad de su enemiga. La tensión entre los intereses de poder y la seguridad personal se entrelazaba de manera dolorosa. Adriana, presionada por su padre y advertida por Rafael,
debía decidir no solo por su futuro, sino también por el de la criatura que llevaba en su vientre. Matilde, en cambio, sobrevivía bajo la sombra de una amenaza que nunca caducaba. Aunque José Luis estuviera demasiado ocupado con las tierras, la fragilidad de ambas mujeres se unía en un mismo hilo invisible: la imposibilidad de confiar en quienes juraban protegerlas. Adriana sentía que la mano de su padre escondía cadenas. Matilde sabía que la promesa de Atanasio era apenas un bálsamo insuficiente. Rafael, mientras tanto, se mantenía como un vigía implacable. Para él, las tierras no eran solo un negocio, sino la herramienta con la que el duque pretendía atar a Adriana. Y juró que nunca permitiría que la usaran como moneda de cambio. Así, en medio de intrigas familiares y disputas de poder, aquellas tierras se convirtieron en símbolo de algo mucho más grande: la lucha por la libertad de decidir el propio destino, en un entorno donde todo parecía pertenecer a otro. La esperada fiesta de los varones se acercaba, y en torno a ella comenzaban a girar las intrigas más delicadas. Bárbara, con el corazón dividido, insistía en que Leonardo debía acudir. «Es la oportunidad perfecta para hacer las paces con tus padres», le dijo, tomando sus manos con ternura. Pero ni siquiera ella estaba convencida de acompañarlo, temiendo que aquella velada se convirtiera en una trampa disfrazada de celebración. Leonardo, ilusionado, la escuchaba con una mezcla de esperanza y frustración. Para Leonardo, la fiesta era mucho más que un evento social. Era la ocasión perfecta para gritar al mundo que había elegido a Bárbara por encima de cualquier imposición. «Quiero que estés conmigo allí, que todos sepan que eres la mujer que amo», insistía con fervor, con la voz cargada de ilusión. Pero Bárbara, con lágrimas contenidas, respondió entrecortada: «No quiero que esto termine en un compromiso anunciado frente a todos, sin nuestro consentimiento». Mientras tanto, Irene observaba la escena con mirada calculadora. Bárbara, ingenua, incluso se atrevió a pedirle un favor: «Si yo no voy, no te separes de Leonardo. Cuida de él». Lo dijo con la confianza de quien cree estar hablando con una amiga. Pero las intenciones de Irene seguían siendo un enigma. Prometía con palabras suaves, pero su silencio escondía un peligro latente. La amenaza era clara: si Leonardo e Irene aparecían juntos en la fiesta, los marqueses de Guzmán podían aprovechar la ocasión para anunciar un compromiso entre ambos, sin pedirle permiso a nadie. Ese solo pensamiento mantenía a Bárbara prisionera de un miedo que no lograba confesar en voz alta. En los pasillos de la Casa Grande, la tensión se respiraba en cada conversación. Doña Amanda, madre de Irene, era una pieza clave en ese juego. Irene había jurado que, llegado el momento, hablaría con ella para frenar cualquier imposición y defender a Bárbara. Pero en el fondo, nadie sabía si realmente cumpliría su palabra, o si traicionaría a su amiga. La velada prometía ser un campo de batalla disfrazado de gala. Cada saludo, cada brindis, cada baile podía detonar un conflicto irreparable. Leonardo, ciego de amor, solo soñaba con mostrar a Bárbara como la dueña absoluta de su corazón. Bárbara, en cambio, se debatía entre el deseo de estar a su lado y el terror de que esa noche sellara su destino para siempre. E Irene, silenciosa, parecía guardar la llave de un desenlace que aún no revelaba. La fiesta de los varones se levantaba como escenario de decisiones irreversibles. Un simple gesto podía sellar compromisos, destruir amistades o encender guerras familiares. Y todos lo sabían. Cuando llegara el momento, ya no habría marcha atrás. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Peppa llevaba días atrapada en un torbellino de dudas. Pero aquella mañana, decidió que ya no podía postergar más su decisión. Había citado a Martín junto al viejo puente de piedra, un lugar silencioso donde nada ni nadie podría interrumpir lo que estaba a punto de confesar. Martín llegó puntual, con la serenidad que siempre lo acompañaba, sin imaginar que ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida. Peppa lo miró fijamente, con el corazón desbocado. «He pensado mucho», balbuceó. «Y creo que es justo que seas tú el primero en saber lo que he decidido». Martín permaneció en silencio, sin presionar. Esperaba con calma, con esa paciencia que tanto lo distinguía. Tan distinto a Francisco. Y fue justamente esa diferencia lo que inclinó la balanza. Con un suspiro profundo, Peppa dejó escapar la verdad que llevaba guardada. «Quiero estar contigo, Martín. No puedo seguir dudando. Tú me das paz, y eso vale más que cualquier otra cosa». Las palabras fueron un bálsamo para él. No necesitó responder con largos discursos. Un simple «gracias por elegirme» bastó para sellar aquel instante con la fuerza de lo eterno. Lejos de ellos,
Francisco aún no sabía que la decisión ya estaba tomada. Cuando lo supo, fingió aceptar el desenlace con madurez. Se reunió con Martín, con voz firme, propuso un pacto. Sea cual sea la elección de Peppa, sigamos siendo amigos. No permitamos que ella destruya lo que nosotros hemos construido. Martín aceptó, reconociendo en ese gesto una nobleza difícil de encontrar. Pero en el fondo de Francisco, hervía una frustración contenida. Su orgullo había recibido un golpe mortal. Y aunque sus palabras sonaban conciliadoras, sus ojos traicionaban un rastro de despecho. Había perdido una batalla que creía ganada. Y eso, no se digería tan fácilmente. Peppa, ajena a esa tormenta interna, se sintió al fin liberada. Respiró con calma. El peso de la indecisión se desvanecía. Y la certeza de haber seguido a su corazón le otorgaba una fuerza inesperada. El amor, pensaba, no podía imponerse con palabras duras ni con insistencia. El amor debía fluir, como fluía junto a Martín. Al caer la tarde, mientras el sol doraba los campos, Peppa y Martín caminaron juntos hacia la casa pequeña. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un pacto tácito de complicidad. Había comenzado una nueva etapa. Sabían que los obstáculos no desaparecerían, pero ya estaban juntos para enfrentarlos. En otro rincón, Francisco los observaba desde lejos, luchando contra sus propios demonios. Había prometido amistad, sí, pero el dolor de perder a Peppa lo arrastraba hacia un terreno incierto. Y aunque aún no lo sabía, esa herida marcaría su destino en los días que estaban por venir. El regreso de Tomás a la casa pequeña cayó como un rayo en cielo despejado. Había pasado tanto tiempo desde su última visita, y aunque lo presentó como un simple gesto de cortesía, todos percibieron que su presencia escondía algo más. Mercedes fue la primera en recibirlo. Con esa hospitalidad que siempre la distinguía, lo acogió con los brazos abiertos. Pero su sorpresa fue enorme cuando escuchó la petición. «Quiero alojarme aquí unos días». Ella, con su espíritu generoso, aceptó de inmediato. Para Mercedes, ofrecer un techo a un conocido era lo más natural. Pero el resto de la familia no compartió su entusiasmo. Cada boca extra era un peso más. Y Tomás, no era cualquier visitante. Su sola cercanía removía viejas tensiones. Luisa, en particular, se estremeció apenas lo vio cruzar el umbral. Un escalofrío recorrió su espalda. Los recuerdos de su pasado con él regresaban como un eco implacable. Evitaba mirarlo a los ojos, pero su incomodidad era evidente. Alejo lo notó enseguida. Observaba en silencio, tratando de descifrar la verdad oculta entre su madre y ese hombre. ¿Quién era realmente Tomás en su historia? ¿Por qué Luisa lo temía tanto? Mientras tanto, Tomás desplegaba su sonrisa calculada. Se ofrecía para ayudar en la casa, contaba anécdotas. Jugaba con los más pequeños como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero bajo esa fachada cordial, sus intenciones seguían cubiertas de sombras. ¿Por qué regresar justo ahora? ¿Qué lo traía de vuelta a la casa pequeña? Mercedes, a pesar de su buena fe, empezó a notar grietas en su discurso. Hablaba de negocios, de contactos con comerciantes, pero nunca se le veía trabajar realmente. Eran palabras que sonaban más a disfraz que a verdad. La tensión explotó una noche en la mesa. Pedrito, con inocencia infantil, preguntó: «¿Te quedarás mucho tiempo, Tomás?». El silencio que siguió fue helado. Luisa apretó los labios, incapaz de responder. Y Tomás soltó una carcajada forzada. «Solo unos días», murmuró. Pero su tono carecía de toda convicción. Por las noches, Luisa permanecía en vela. El simple hecho de compartir techo con él la atormentaba. Temía que su presencia desenterrara secretos que nunca debieron salir a la luz. Alejo, cada vez más suspicaz, empezó a vigilarlo discretamente. Estaba convencido, Tomás no había vuelto por cortesía. El regreso de aquel hombre no era un detalle doméstico. Era el inicio de una amenaza silenciosa. La casa pequeña, antes refugio de paz y unión, comenzaba a llenarse de miradas desconfiadas y silencios cargados. Nadie sabía aún hasta dónde llegarían las consecuencias de su estancia. Pero todos intuían lo mismo. Mientras Tomás siguiera allí, nada volvería a ser igual.